Bueno, primero que nada, agradecer a los que se encuentran presentes el día de hoy. Como ya mencionó Walter, pues voy a dar una pequeña charla de lo que de lo que vendrían siendo, en mi opinión, los aspectos que debe poseer una partida que sea dirigida especialmente a novatos, gente que pues tenga nula o muy poca experiencia en lo que vendrían siendo los juegos de rol. Entonces, bueno, Walter, si puedes poner la siguiente diapositiva. Per- Bien. Empezando con los elementos de las partidas para novatos, los he dividido en 6 sencillos elementos que voy a pasar a describir cada uno. Y bueno, mi intención es que solo sea digamos, una clase, sino que en cada vez que terminemos de conversar un elemento, pues cualquiera puede darme su opinión o preguntar algo acerca de ello, o incluso aportar algo sobre el tema, intentando pues que todos participen. Entonces, bien, empezando ya en el tema, pues lo primero que yo considero que debe poseer una partida para novatos vendría siendo un sistema simple. Este tal vez sea el punto más ignorable de todos, ya que es evidente que para empezar en el rol se puede empezar con cualquier sistema, excepto Anima, eso sí no lo recomiendo. Pero en sí se puede empezar con cualquier sistema, sin embargo eso no quita que haya sistemas mejores que otros para lo que vendrían siendo los novatos. Mucha gente empieza con D&D, pero yo considero que D&D no es precisamente el mejor sistema para empezar. Es cierto que no es especialmente complicado, pero tampoco es especialmente amable con personas que se están introduciendo en este mundo. Algunos sistemas que yo diría que son ideales para novatos vendrían siendo sistemas que lleguen a lo minimalista. Sistemas como serían Ratas en las Paredes, Tiny Dungeon, son sistemas extremadamente sencillos, muy simples, vienen ideales para preparar una partida para novatos. Porque la verdad es que al principio un jugador novato no va, normalmente lo que va a hacer es rolear y tirar dados cuando se les pide. Es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones cuando estás ingresando en este mundo. Entonces, tener un sistema que tenga muchas mecánicas de combate, que simule muchas cosas, la verdad es que no es necesario, porque no van a venir usando, yo diría que ni siquiera el 15% de lo que el sistema pueda proponer. Entonces, tener un sistema sencillo que permita a los jugadores echarle una lectura rápida al manual. Por ejemplo, el de Ratas en las Paredes, con leerte las 20 primeras páginas ya tienes todo el sistema completo. Es ideal para este tipo de partidas que están dirigidas a los novatos. Además de que también te va a ahorrar bastante tiempo en lo que vendría siendo la explicación del sistema, porque lo único que necesitamos para estas partidas es que vayan teniendo esa primera impresión de lo que es un juego de rol, de cómo se manejan las cosas acá, de que aquí lanzamos dados para determinar más o menos cómo resulta tu acción, si tu acción es exitosa, sale terriblemente mal o está regular. Eso es lo que se quiere para un jugador novato. Entonces no se necesita un sistema verdaderamente complejo. Un sistema que sea minimalista como los que mencioné anteriormente, basta para este tipo de partidas. Eso sería el primer elemento que considero debería tener una partida para novatos. Empezar por el sistema, por un sistema simple. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este primer punto, quiere aportar algo, bienvenido sea. Eh, yo tengo dos preguntas. Una sería, o sea, están básicamente unidas. ¿Serías partidario de, digámosle, iniciar lentamente con todas las reglas o siempre hablarías primero digámosle, no utilizar todas las reglas en las primeras partidas para que se vayan cimentando
o sea, que los jugadores se acostumbren y logren agregando más reglas, o por ejemplo en un sistema ya complejo, como que es más complejo, como qué sé yo, querés jugar D&D a niveles, digámosle, con mucho más rigor, ¿cuál sería tu proceso para introducir a un novato a un estilo de juego más crunchy, digámosle? ¿Querés, bueno, tipo, jugaste varios juegos bastante narrativos y ahora querés hacer que haga sus primeros pasos en un sistema más estricto, digámosle? ¿Cómo harías ese proceso? Bien. Yo diría que depende un poco del tipo de juego al que vayas a introducirlo. Pero en mi opinión, creo que lo mejor es llevarlos poco a poco. Es como aprender a caminar, no aprendes a caminar directamente, sino que primero gateas, luego medio das algunos pasos y te caes, y allí es cuando empiezas a aprender a caminar. Entonces, todo, más o menos todo en la vida es así. Y yo creo que los juegos de rol también tienen ese aspecto. Yo los iría llevando poco a poco. Depende un poco del juego que se vaya a jugar, pero sí, yo utilizaría las reglas, no las básicas, sino un poco más allá de lo básico. Y poco a poco sí podría ir implementando más cosas, como explicándoles, mira, sabes, está esto lo podemos ir empezando a utilizar. Por ejemplo, en un juego como Aquelarre. En Aquelarre es uno de esos juegos que tiene la mecánica de apuntar alguna parte del cuerpo, lo cual obviamente tiene sus consecuencias como generar más o menos daño, una dificultad adicional o menor, etcétera. Por ejemplo, si yo tuviera que introducir a alguien en Aquelarre, yo no utilizaría esa mecánica en un principio. Primero los pondría con lo básico de Aquelarre, un poco más de lo básico, y ya luego cuando las cosas vayan un poco más avanzadas, sí les diría, oye, ¿sabes? En Aquelarre tenemos esto lo podemos empezar a utilizar, les gustaría empezar a aprender este tipo de cosas, a utilizar esta mecánica. Y así los iría llevando yo sería partidario de irlos llevando poco a poco y no todo de golpe. Bien, ¿alguna Para mí otra que, pregunta? y quisiera aportar más que creo que para mí que depende de cuál sea la expectativa del jugador también, de lo que va a jugar. En ese aspecto es importante, especialmente para jugar con novatos, que haya sesión cero y eso. En la sesión cero siempre resulta muy importante y es correcto. Tal vez haya jugadores que te digan, no, sabes que yo le quiero entrar de lleno y si esa es su opinión, pues maravilloso, se le puede entrar de lleno. Mm. Pero respondiendo a la pregunta de Andy, pues eso, en mi opinión yo los llevaría poco a poco. Ahora, si ellos quieren darle de una, adelante, sin ningún Pero problema. creo que estás considerando qué pasa si toda la party son novatos o si qué pasa si uno solo es novato y el resto sí son experimentados. Ahí cambia tu esquema. Porque a Bien, mí lo que me tocó es el primero de, bueno, somos todos novatos, incluso el DM, bueno, no, hay algunas reglas que no vamos a pasar porque estamos empezando a jugar. bien. Sí, es correcto. Si en este caso en el que solamente hubiese un novato en la partida y el resto de jugadores ya fueran más experimentados, sí que cambia la cosa. Igualmente yo trataría de llevar a ese jugador, nuevamente como digo, poco a poco. Tal vez los demás jugadores pues bien puedan utilizar todas las reglas que quieran, todas las reglas que ya conocen. Pero yo sí llevaría a este jugador específicamente poco a poco, tratando de introducirlo, tratando de colocarlo, porque es que meterlos de lleno es complicado. Si el sistema tiene bastantes mecánicas, meterlos de lleno es complicado. Entonces, para mí es preferible que vaya paso a paso, aprendiendo todo lo que tenga que aprender para que, llegado el punto, tenga verdaderamente un buen conocimiento del sistema. Si puedo aportar algo como novato de Dungeons and Dragons, yo por ejemplo elegí en el one shot llevar un personaje que era ¿cómo era? Multiclase.
era la primera vez que lo llevaba. Y de hecho, Andy me comentó, pero ¿estás seguro que no sé qué? Digo, sí, ¿por qué no? Y mi cosa sería, aunque alguien sea novato en un juego, supongo que cambia un poco si ese jugador tiene experiencia en el rol en general, ¿no? Porque soy novato en Dungeons, pero en el rol en general, pues juego desde hace unos 30 años prácticamente. Entonces, supongo que ahí también debe haber una pequeña variación o la curva de aprendizaje puede ser diferente. Sí, claro, por supuesto, eh, si ya tenés experiencia en el rol y lo que estás es probando un nuevo sistema, no es lo mismo. Es muy probable que si ya has probado varios sistemas antes y estás experimentando uno nuevo, es posible que te topes con reglas similares a los de los otros sistemas que hayas probado y no te cueste tanto. Pero en este caso, pues la charla está dirigida a jugadores que verdaderamente no tienen experiencia en el rol, o sea, jugadores completamente nuevos. Aunque no tengo ningún problema en tratar eh, este tipo de variaciones, porque al fin y al cabo esa es la idea de la charla, que podamos participar de todas las formas posibles. Bien, pasando de punto, ya vimos que la primera cuestión sería contar con un sistema simple. ¿Qué sería lo otro que tendría que tener una partida para novatos? Bien, personajes pregenerados. Es cierto que una de las experiencias del rol es crear tu propio personaje a tu gusto con las características que tú quieres. Pero el tener personajes pregenerados no nos quita esa opción, sino que por el contrario yo recomendaría, incluso en partidas que no sean necesariamente para novatos, siempre tener las dos opciones, siempre ofrecer, bueno, ¿querés crear tu personaje o querés tomar uno de los que ya está hecho? ¿Por qué? Porque bueno, hay personas que a veces, ya sea porque no tienen tiempo o porque en este caso al jugador novato le parece complejo la creación de personaje, cosa que nos ahorraríamos también si cumplimos con el requisito de ser un sistema simple, es muy probable que no pase. Pero suponiendo que no sea un sistema simple, que la creación del personaje sea más complicada, entonces tal vez el jugador lo vea muy complicado, no quiera de momento en esta primera experiencia ponerse a intentar luchar con crear un personaje aunque tú se lo estés explicando. Pues entonces, bien, aquí tenés estos personajes, puedes escoger el que más te agrada y le damos. Si es el caso de que simplemente no tienes tiempo o, o no te quieres poner a crear un personaje ya directamente por el motivo que sea, no importa, toma uno de los que están y le damos. Los personajes pregenerados pueden resolver esas situaciones y no nos quitan en ningún momento la opción de ofrecerles crear su propio personaje. Simplemente la idea es que estén ambas para que podamos cubrir cualquier tipo de situación. Más en estas partidas de novatos donde muchas veces tal vez los jugadores te digan, bueno, ya que estoy empezando, un personaje pregenerado no me vendría mal. Es lo que cuando me encuentro con un jugador novato normalmente me dicen. Entonces para mí es esencial que la partida cuente con personajes ya prehechos que nos permitan resolver ese tipo de situaciones. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere opinar sobre este punto. No, todo bastante claro. Bien. Pasaríamos al tercer punto. El tercer elemento que me parece que debe tener una partida para novatos es ser corta. Con esto me refiero a que si la partida puede ser un one shot que se termine en una sola sesión, maravilloso. Si no, 2 o 3 sesiones como máximo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando tenemos un one shot como primera experiencia para un novato, pues va a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Al terminar la partida, perfectamente el novato va a poder sacar su conclusión de la partida, va a poder decir, oye, esto me gustó bastante, vamos a seguir experimentando, vamos a unirnos a otras partidas a ver cómo va la cosa.
porque esta primera experiencia me gustó. Pero si la partida no termina ese mismo día, sino que es de más sesiones, es de 2, 3, tal vez 4 sesiones, que sería mucho para una partida para novatos, en mi opinión. Sí, el jugador puede decir, bien, me gustó la primera sesión, me gustó cómo empezó, cómo está yendo la cosa, pero no va a poder sacar una conclusión final de la partida, va a tener que esperar a que las demás sesiones transcurran, porque al final, pues sí, la primera sesión me gustó, pero nada me garantiza que las siguientes sesiones me van a gustar, que esto va a continuar. Entonces me parece que en una partida para novatos, si puede ser un one shot que se termine en una sola sesión, mejor, para que el jugador pueda sacar su conclusión de la partida de una vez y no tenga que esperar a que transcurran todo el resto de sesiones para poder sacar dicha conclusión. Además de que una partida que ya sea de 3 sesiones, 4 sesiones, eso ya requiere cierto nivel de compromiso. Es posible que un jugador novato lo vea como una responsabilidad. Y aunque de cierta forma es así, aunque de cierta forma se tiene que tener una responsabilidad para este tipo de campañitas más largas, no queremos que lo vea como una obligación, como algo de, bueno, ahora tengo que sacar un día de mi semana para asistir a estas partidas. Lo que queremos es evitar ese tipo de pensamientos antes de iniciar las partidas. Para intentar que su primera experiencia con lo que es el mundo del rol sea lo más positiva posible. Además de que si tú realizas un anuncio de una partida que sea específicamente para novatos, pero le pones que la partida va a durar 3, 4 sesiones, a lo mejor haya mucha gente que sí que esté interesada en iniciar el mundo del rol, pero no le va a llamar la atención tu publicación o tu partida en específico, porque al tener que asistir 3 o 4 veces, como ya dije, es como un compromiso, es como una responsabilidad. Y y una persona nueva que no tiene experiencia en este mundo solamente va a poner su compromiso si tiene total garantía de que la va a pasar bien en todas las sesiones, cosa que evidentemente no sabe, por lo que va a preferir no unirse porque, bueno, puede decir bien, me uno, pero y si resulta que no me gustó, entonces ahora o voy a tener que abandonar el grupo, cosa que no quiero, me daría pena con las personas a las que me inscribí, con el resto de compañeros, o voy a tener que aguantar hasta que termine toda la campaña, pero sin verdaderamente que me guste. Entonces, para mí una partida de novatos debe ser corta, preferiblemente una sola sesión. Si alguien tiene preguntas sobre este punto, adelante. Vale. Entonces pasaríamos al cuarto punto, que es sencilla. Para mí una partida para novatos debe ser sencilla con un objetivo claro. Tal vez cuando quieres diseñar una partida para novatos, pienses en, bueno, quiero darles una primera impresión maravillosa, por lo que tengo que hacer algo súper original, algo súper bien copado, con muchas cosas. Y la verdad es que todo lo contrario resulta mejor. Esas partidas súper originales, con muchos elementos nuevos, creativos, esas partidas son más para jugadores experimentados que ya han vivido varias partidas, que siempre están buscando cosas nuevas, cosas diferentes en cada partida. Pero un jugador novato que nunca ha tenido una experiencia con el rol no necesita nada de eso. Con una aventura de lo más clásica va a ser suficiente para que pueda tener una buena experiencia y para que le pueda gustar. No es necesario darle a un jugador novato una ciudad con 5 facciones políticas peleándose por el control de la misma y los jugadores en medio de dicha disputa. Con que les pongas un pueblo que de repente fue atacado por orcos, se llevaron algunos
algunos pobladores secuestrados hacia una cueva cercana y ahora los jugadores tienen que ir a rescatar a los pobladores con un enfrentamiento casi inminente con los orcos. Eso es suficiente. Eso es suficiente para una partida para novatos. Es suficiente para su primera experiencia. No necesitan algo extremadamente complicado. Con algo sencillo está bien. Con un objetivo claro está más que bien. Porque uno como novato normalmente no va a ser como lo podría ser un jugador experimentado. Si tú le das una misión, le dices, oye, esta es la misión del grupo, a un grupo de jugadores experimentados, es posible que se pongan a hacer otras cosas, que se pongan a hacer, entre comillas, misiones secundarias, dejen un poco de lado la misión principal y estén haciendo cualquier variedad de cosas antes de cumplirla. Pero los jugadores novatos normalmente no van a hacer eso. Lo más común es que si tú les dices, oye, esta es la misión del grupo, van a buscar la forma más rápida y directa de cumplirla, como si un videojuego lineal se tratase. Entonces, ese sería el cuarto elemento que a mi parecer tendría que tener una partida para novatos. Ser sencilla con un objetivo claro. Nada muy extravagante, nada muy complicado, solamente que cumpla. Si la partida inicia en una taberna, el típico inicio de una aventura de fantasía medieval, ok, eso lo sabemos nosotros que ya tenemos más experiencia, que la típica de iniciar en una taberna, pero ellos no saben eso, para ellos sería un inicio de partida normal como cualquier otro, así que no es necesario complicarnos la vida. Con algo sencillo va a ser suficiente para poder generar una buena experiencia en los novatos y que puedan seguir adentrándose en este mundo del rol. Si hay alguna pregunta con respecto a este cuarto punto, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, no necesariamente, o sea, no discuto necesariamente con el punto de que iniciar con un objetivo simple y no ir por nada extravagante, ya que son jugadores nuevos. Pero, por ejemplo, como, como Neuro había dicho, y como posiblemente a muchos les llegó a pasar, de que te unís a una partida de rol, justamente como que la magia es de que podés hacer lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo serías partidario también de, igual que todo, introducir de a poco el tema de cuántas decisiones pueden tomar? O justamente enseñarles el tema de abrirles el mundo para que completen el objetivo como quieran, y justamente de ahí de a poco enseñarles el tema de cómo, digamos, administrar tanta libertad de acción. En ese caso, bueno, esto lo hablo un poco en el siguiente tema, pero en este caso yo implementaría la típica técnica de ponerlos en una caja. Es correcto, una de las magias del rol cuando uno está entrando es eso de que te dicen que esto no es como un videojuego, aquí puedes hacer lo que te dé la regalada gana. Entonces, es allí cuando yo digo que deben de ponerse en un espacio limitado, pero que dé la suficiente libertad para que tengan esa sensación, para que tengan la sensación de, bueno, sí, podemos hacer lo que nos da más o menos la regalada gana, pero al final todo está relativamente controlado. También diría que estaría bien la técnica de poner diferentes opciones, por ejemplo, yo que sé, para cumplir la misión que sea que tenga, la cual se lleva a cabo en un pueblo. Hay 4 lugares diferentes en el pueblo, y resulta que sin importar a cuál de los 4 lugares vayan, van a conseguir lo que necesitan para conseguir la misión. Pero ese es el punto, darles la libertad de escoger a cuál de esos 4 lugares quieren ir, a pesar de que no importa cuál escojan, en cualquiera van a conseguir lo que necesitan. Pero les estás dando esa sensación de libertad. Acabo de llegar después de un ratito. ¿Hablaron de ética de juego? Porque creo que es muy importante que un novato sepa. ¿Ética de juego o etiqueta de roleo? Eso. Tipo que mostrar, decirle al jugador, che,
técnicamente puedes hacer lo que querés, pero como todo en la vida, hay una etiqueta, hay una cierta moral que respetamos. En este grupo no discutimos tal cosa, yo qué sé. Tipo, me parece que para un novato es importante si entra en un grupo experimentado. Sí, eso es correcto. Como sabemos, dentro de todo hay ciertas reglas, ciertas normativas que más o menos se deben seguir para mantener la paz en una partida. Pero dado que la charla se enfoca más en lo que sería, por ejemplo, un DM intentando crear una partida buena para novatos, no se trata mucho ese tema, porque eso ya vendría más de las cosas que se tienen que hablar antes de la partida y no tanto de la creación de la partida como tal. Pero sí, es un aspecto muy importante que sí que hay que dejar en claro a un jugador novato que se tiene que tratar. Son cosas que se tienen que hablar, preferiblemente en la sesión cero, si es que la hay. Entonces, bueno, tenemos que hasta el momento una partida para novatos, en mi opinión, debe tener un sistema simple, personajes pregenerados, ser corta y sencilla con un objetivo directo. Entonces viene el tema del espacio reducido, donde toco un poco lo que Andy me preguntaba anteriormente. Para mí, también apelando a los dos puntos anteriores de ser corta y sencilla, pues una partida para novatos debe estar hecha relativamente en un espacio reducido para que pues pueda ser corta y pueda ser sencilla. Porque hablando un poco de lo anterior, como dije anteriormente, valga la redundancia, los novatos no necesitan mayor cosa para poder sacar una buena experiencia. Entonces no es necesaria una ciudad con 30 lugares diferentes a los cuales ir. Con un pueblo les basta. Poniendo nuevamente el ejemplo del pueblo, con un pueblo con 4 lugares a los que ellos puedan escoger a dónde ir, eso es suficiente para darles esa sensación de libertad, esa sensación de podemos escoger efectivamente qué es lo que queremos hacer y más o menos cómo lo queremos hacer, pero todo siempre dentro de un área que verdaderamente sea reducida, que no complique sobremanera las cosas y que simplemente dé esa mágica sensación de libertad que tienen los juegos de rol. Entonces, es ahí cuando pasamos al último punto para completar las 6 cosas que debería tener una partida de rol para novatos, según mi opinión. Sé que lo repito mucho, pero es importante decirlo. Que es apelar a los elementos más característicos. Bien, este es un punto que ya no está completamente dirigido a gente que directamente no tenga nada de experiencia en el rol, sino que también aplica para personas que pues ya tengan algo de experiencia y que estén probando un sistema nuevo, un sistema que no conocen. Entonces, cuando queremos diseñar una partida que sea para novatos, tanto completos en el rol como simplemente novatos en el sistema, es importante tratar de apelar a los elementos más característicos de ese juego, de la ambientación del sistema al que se va a jugar. ¿Qué es lo más característico de D&D? Bueno, la fantasía medieval, dragones, magia, mazmorras, tesoros, mucho combate. Esas son características que no son muy difíciles de identificar si tú le dices a un jugador, bueno, vamos a jugar fantasía medieval. Ya se lo hace a la cabeza de cómo va la cosa y verdaderamente más o menos casi cualquier partida que hagas de D&D va a tener esas características, casi que sin importar un poco por dónde se vaya. Pero si ya nos vamos a otra ambientación, como por ejemplo los mundos de Lovecraft, el mundo de los cuentos de Lovecraft. No todo el mundo conoce la ambientación de Lovecraft, no todo el mundo conoce el universo Lovecraftiano. Entonces allí donde queremos introducir a una persona en este nuevo sistema, en esta nueva ambientación, lo más importante es que tratemos de recurrir y apelar a los elementos más característicos.
por ejemplo, en el caso de la ambientación Lovecraftiana, que es lo más característico, la investigación, las sectas, esa sensación de debilidad frente a nuestros enemigos, esa sensación de que somos un insecto contra lo que sea que nos estemos enfrentando. Eh, Todos esos son elementos muy característicos de lo que es la ambientación Lovecraftiana. Entonces, cuando diseñamos una partida que está especialmente pensada para introducir a alguien en estos mundos, lo mejor es intentar apelar a lo más característico que tenga esa ambientación. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este punto o quiere opinar algo, adelante. Bien. Siguiente diapositiva. Perfecto. Ya para cerrar esta primera mitad de la charla, me gustaría dar un ejemplo de un módulo que, en mi opinión, es perfecto para novatos porque cumple con todo lo que anteriormente he mencionado. Este módulo es el módulo del faro sin luz. Es un módulo que fue diseñado específicamente para jugadores novatos y también para DMs novatos, y que está diseñado para lo que es la llamada de Cthulhu. Este fue el primer módulo que yo dirigí en la taberna. Y de hecho podría llegar a decir que tengo unas, entre comillas, pruebas de que este módulo sí funciona para jugadores novatos, porque en él participó nuestro querido Duque Galazzi, que en esos momentos, dicho por él mismo, fue su primera partida de rol, fue su primera experiencia con el rol. Y bueno, yo tuve la casualidad de que su primera partida la dirigí yo con este mismo módulo. Y bueno, parece que sí que tuvo una buena experiencia en esa primera partida, porque actualmente es nuestro 2 veces ganador del DM del mes. Así que algo bueno habrá hecho. Entonces, sí. Entonces, bueno, tratando de no hacer mucho spoiler del módulo, como ella cumple con más o menos todo lo que anteriormente había comentado. Bueno, el sistema de la llamada de Cthulhu no sería precisamente un sistema simple, pero por ejemplo en mi caso yo la dirigí con ratas en las paredes, que sí que es un sistema muy simple. Así que por ello, con tomar un sistema que se adapte, ya podemos cumplir con el primer punto que mencionamos. Entonces luego viene lo de los personajes pregenerados. El faro sin luz es un módulo que ya viene con personajes pregenerados, que incluso tienen cierta relación con lo que pasa en la trama, para dar, digamos, una justificación de por qué esas personas estarían allí. Entonces ya cuenta con personajes pregenerados, cosa que está muy bien. E igualmente, si los jugadores se quieren hacer sus propios personajes, no hay ningún problema, porque en verdad no es que los personajes pregenerados tengan, digamos, una completa relevancia en la historia y sin ellos se pierde mucho del módulo. No. Pues, tienen cierta relación, pero si te haces un random que simplemente estaba en el lugar donde empiezan los personajes, no pasa mucho tampoco, y se le puede buscar una justificación muy sencilla. Luego, es una partida corta, es un módulo corto que perfectamente se puede dirigir en un one shot de 3-4 horas sin ningún problema. Es sencilla, con un objetivo muy claro. Su inicio no es extravagante, no es la gran maravilla, simplemente es una partida que cumple y que le da a los jugadores un objetivo totalmente claro y específico, y que sin embargo
da libertad para hacer algunas otras cosillas. Está hecha en un espacio reducido. La partida se desarrolla en una isla pequeña, y que a pesar de ser una isla sí que tiene por lo menos unos 3 sitios a los cuales los jugadores pueden ir y ver qué es lo que hay allí. Uno de esos sitios es el principal al que el módulo espera que vaya, pero tienes esos otros 2 lugares a los que puedes ir sin necesidad de ir directamente al principal, que es donde está, digamos, lo bueno, donde comienza lo bueno, y puedes explorar estos otros 2 sitios antes, donde pues consigues algunas cositas interesantes que te dan algunas pistas. Y por último, me parece que es una partida que apela a los elementos más característicos que debería tener una partida de la llamada de Cthulhu, ya que tiene investigación, y que de hecho es una investigación que está muy bien hecha para novatos, ya que uno de los problemas de las partidas de investigación es que se pueden llegar a estancar si no logran conseguir las pistas, pero aquí no pasa eso. Aquí si no logran conseguir las pistas no pasa nada. Aquí todo avanza como tiene que avanzar. Aquí la investigación se da más por la curiosidad de los jugadores de saber qué está pasando en el lugar, más que por una necesidad para poder progresar. Entonces tiene investigación, tiene los enemigos de este módulo son unos muy famosos en lo que son los cuentos lovecraftianos. Entonces ya por ahí bien, porque te mete un enemigo muy característico de lo que es este universo. Y también tiene esa sensación de debilidad, de inferioridad. El módulo te lo plantea de una forma en la que los jugadores tarde o temprano se terminan dando cuenta de que a lo que se están enfrentando no le pueden ganar, y que lo más que pueden hacer es intentar sobrevivir, pero ganar para nada. Entonces es un módulo que si gustan echarle una lectura, pues maravilloso, porque es más o menos un ejemplo de lo que yo considero que debería ser una partida ideal para novatos. Entonces, bueno, habiendo concluido con este ejemplo, Walter, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bien, habiendo concluido con ese ejemplo, ya habríamos terminado lo que es el tema de los elementos que considero debe tener una partida realizada para novatos. Entonces, antes de pasar con los tips para no dejar morir a un jugador tímido, no sé si alguien quiera hacer un aporte o preguntar algo con respecto a todo lo hablado anteriormente. Bueno, parece que todo está claro por el momento. Entonces pasaríamos a la siguiente parte de la charla, que son los tips para no dejar morir. Dime. No. Simplemente quería hacer un inciso, pero no. Es simplemente un inciso gracioso, ¿eh? Porque como veo que no está hablando nadie, es como cuando el profesor, ¿no?, en la escuela dice, ¿hay alguna pregunta? No sé qué, y todo el mundo está callado, pero después llega el examen y nadie saca un 10. Sí, bueno, es posible que sea así, pero demos el beneficio de la duda y digamos que todo está quedando claro y que todo va bien. En realidad sí que está quedando claro. Y de hecho todo lo que se dice pues es cierto, y en cierta medida todo el mundo pues estamos de acuerdo. Es lo lógico, más que nada. Genial. Entonces, bueno, antes de comenzar, pues en la diapositiva pueden ver una maravillosa ilustración en la que hay un grupo de aventureros discutiendo sanamente, como debe de ser, cuál va a ser su siguiente misión de entre las opciones que tienen. Pero se puede ver que al fondo, allá en la esquinita, remarcado con la flecha gigante, tenemos un elfo antisocial de brazos cruzados, que en vez de estar participando en esta charla sana con sus compañeros, simplemente se dedica a mirar y a no decir absolutamente nada. Y es allí
cuando nos damos cuenta que tenemos a un jugador tímido. Este típico jugador que ya sea por pena, porque está tratando con personas desconocidas o porque su personalidad directamente es tímida, no es demasiado sociable, pues se ha metido en una partida de rol, pero como que le cuesta rolear. Entonces aquí cuando nosotros como DM tenemos que tratar de identificar a este jugador si es que lo hay y tratar de poner en práctica algunas cosillas para no dejarlo morir. Entonces, bueno, antes de comenzar con estos tips, he de decir que más allá de lo que nosotros como DM podemos hacer, que es más que todo facilitarle el camino para que deje la timidez, estos jugadores tienen que ayudar. Y si no se ayudan a sí mismos, si directamente pues no colaboran, no tratan de poner de su parte, nosotros como DM poco y nada podemos hacer. Como les digo, lo más que podemos hacer por ellos es facilitarles las cosas, pero ellos directamente tienen que ayudarse a sí mismos para poder pues superar la barrera de la timidez. Entonces, bueno, el primer tip lo denominé obligarles a hablar. Con obligarles a hablar no me refiero a que vamos a tomar una pistola, la vamos a apuntar a su cabeza y le vamos a decir, oye, vas a rolear porque vas a rolear. No, pasaremos a las medidas extremas más adelante. Con obligarles a hablar me refiero a que normalmente cuando, por ejemplo, el grupo está hablando con cualquier PNJ, el PNJ se va a dirigir al grupo en general y no se va a dirigir específicamente a un jugador a menos que ese jugador le empiece a sacar conversación él. En ese caso, pues sí, comenzarán a intercambiar específicamente entre ellos dos. Pero los PNJs normalmente se van a dirigir al grupo en sí. Y es allí cuando nosotros como DM podemos utilizar un truco muy sencillo para intentar hacer que un jugador tímido que no va a preguntarle cosas al PNJ, no va a intentar intercambiar una conversación con el PNJ, pues comienza a hablar, comienza a rolear un poquito. Y es que, pues si el jugador no lo va a hacer, entonces el PNJ se va a interesar en ese jugador en específico. Un ejemplo sería, el grupo está hablando con un comerciante porque necesitan o quieren, no sé, una poción que está vendiendo el comerciante, cualquier cosa sirve. Lo más normal es que el comerciante va a hablar pues con el que es el más sociable del grupo, el que le dirija la palabra, el que esté dirigiendo la negociación o lo que sea. Pero resulta que tenemos un jugador tímido, así que en esta ocasión el comerciante extrañamente se va a interesar en la capa que el jugador tímido tiene puesta encima. Y es ahí donde el comerciante va a empezar a hacerle preguntas al jugador tímido para que éste se vea obligado a responder y se vea obligado a rolear un poco y pueda ir perdiendo la pena. Por ejemplo, le puede decir, oye, ¿dónde conseguiste esa bonita capa? Y el jugador le va a responder, yo qué sé, la conseguí en mi ciudad natal. ¿Y qué significa ese símbolo que tiene encima? Bueno, el jugador tal vez le responda cualquier cosa, yo qué sé, significa valor, determinación, etc. El comerciante le dirá, oye, ¿sabes? Esa capa me llamó mucho la atención. Quiero tener esa capa, ¿me la venderías? Tal vez el jugador tímido le diga que no se la va a vender. Y es ahí donde el comerciante se va a poner insistente y va a querer tener esa capa a toda costa. Entonces es ahí donde estamos creando un poco de rol con ese jugador tímido. Mediante el PNJ que se ha interesado por su capa por motivos que no nos interesan, no necesitamos especificar por qué se interesa en la capa, estamos haciendo que este jugador tímido rolee un poco, respondiendo las preguntas de este insistente comerciante y tratando de negarse a vender su capa o tal vez sí se la venda, pero lo importante es que ya está interactuando, ya está hablando
y ya con eso podrá tratar de ir perdiendo un poco la pena. De eso se trata, obligarles a hablar, hacer que los PNJs se interesen en ese jugador y empiecen a hacerle más que todo preguntas, porque así de esa forma el jugador tímido se tendrá que ver obligado a responder esas preguntas por lo menos. ¿Alguna duda con respecto a este punto o algo que quieran acotar? Sí. No es algo que que en la práctica haya visto que suceda, pero por ejemplo, si tenés un jugador que tiene problemas, digámosle, en hablando como su personaje, a tu juicio queda bien si por ahí, qué sé yo, llegan a una taberna, todos los otros jugadores ya dicen qué van a hacer, cuáles son sus prioridades, etcétera, y tenés el jugador tímido que no dijo nada, te acercas, te dices, fulano de tal, específicamente qué estaría diciendo tu personaje o qué es lo que te llamó la atención para investigar. Y dice, quiero hablar con el tabernero, se ponele. Y, de acuerdo, ¿y qué le decís? Y quiero hablar de él sobre tal cosa. Tipo como una forma de invitación, tipo, ¿hablarías directamente como el tabernero para iniciar ese roleplay o serías más partidario de simplemente pasar vagamente esa escena con la idea de tipo que haga pasitos de bebé hacia querer rolear? No, en ese caso tal vez ahí sí que no sería tanto de los pasitos de bebé. Aquí sí como que hay que tratar de ser un poco más bruscos para que, oye, ya, pierde la timidez, estamos en un juego de rol, literalmente esto se trata. Entonces sí, si él quiere hablar con el tabernero, pues maravilloso. Vamos a hacer que ese tabernero le saque una cantidad de conversación brutal. Aunque me alargue un tantito la escena, no importa, los demás jugadores los podemos ir manejando. Obviamente tampoco es que nos vamos a pasar y vamos a dejar en el olvido a los demás por darle prioridad a que este jugador se, se adapte. Pero sí que sería una maravillosa oportunidad, en mi opinión, de hacer que ese tabernero comience a rolear y a interactuar con este jugador. Yo también tengo una cosa que decir aquí, y es que en este caso, ¿no? El jugador tímido, creo que también sería tarea, bueno, o al menos yo cuando juego y me he encontrado con jugadores un poco tímidos, ya que yo, por mi manera de ser de forma natural, y mis personajes serían más bien lo contrario, que si nadie me detiene, yo estaría hablando y 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 no pararía de hablar, y me tengo que controlar, yo hago esfuerzos para controlarme. Y hablando. Pues, pues entonces, yo creo que también recaería un poquito, o debería de recaer un poquito, en el resto de jugadores interactuar con ese jugador. Bueno, no tan solo con ese jugador, no, interactuar con todos, pero especialmente con ese jugador. O que haya algún personaje en concreto que tenga alguna relación especial o más unida al personaje del jugador tímido, y que eso favorezca la interacción al menos con otro jugador o el personaje de ese jugador. O sea, es como No una sé, pequeña tipo si le estrategia. decís al resto de la parte de háblenle a este, es que es tímido por algo, No, pero claro, pero quiero decir que pobrecito. esto también se puede hablar un poco antes de la partida, pero sí, yo sería de partidario de que hubiera algún tipo de relación interpersonal previa con algún personaje más, sobre todo si es un jugador de la party, con el del jugador tímido, porque ahí ya daría como más pie a que ese jugador tímido se sintiera más a gusto o más con confianza quizás con esa otra persona, ¿no? O que no es un simple PNJ que te lo encuentras, que al fin y al cabo es el máster, que puede ser un poco más frío y que cuando se acaba la partida, pues se acaba la partida. Si es un jugador, incluso después de la partida, puede conversar también con ese jugador o con los otros jugadores, ¿no? O si se ha sentido a gusto. Y eso lo que va a hacer será reforzar la autoconfianza de ese jugador, al menos en un principio,
con un jugador en concreto y eso podrá ir escalando poco a poco hasta que se abra a los demás y ya entonces pues sí que ya podrá interactuar con quien quiere y con quien le dé la gana. Sé que no es una cosa que esté dentro del poder del máster en sí mismo y por eso es un comentario que hago extra de todo esto, pero sí que es una estrategia que al menos yo cuando he visto a un jugador que le pasa este tipo de cosas, que le cuesta un poquito más, siempre pues mi personaje es el que va a intentar interactuar principalmente con ese jugador o ese personaje para pues darle esa, ¿cómo decirlo? Pues esa pequeña preferencia, ¿no? Y que de esta manera pues pueda comenzar a interactuar con todos los demás. Que me explico como el culo, pero me habéis entendido. Pues mira, qué interesante porque de hecho lo que comentas, que ahora no lo voy a tener que hablar demasiado porque pues básicamente ya lo has dicho, vendría siendo el cuarto punto el que iba a exponer, así que pasemos directo a ese punto ya que estamos tratando el tema, que se A mí llama me llegó ayuda a pasar, a tu GM. a mí me llegó a pasar algo curioso, que es que yo particularmente no soy tímido, pero me pasó justamente con Blank en la partida anterior, que él tipo quiso introducirme y tal, y a mí lo que me pasaba es que no preparé bien mi personaje para el tema de roleplay, así tipo no tenía mucho background ni nada. Ah, ¿tú eres el líder? Era como, voy a intentar ser lo más cortante posible al respecto. Voy a ser muy críptico porque en realidad no tengo. Bueno, Sí, 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 voy a. Sí, sí, tengo esta claro. orden secreta que tiene como. Es muy secreta, no puedo decir. Hombre, a ver, la partida era un poco para ir a darse golpes Sí, sí, directamente con el bicho final. Yo, de hecho, me pero. lo olía un poco y por eso intentaba alargarlo un poco, que si información, que si no sé qué, que si vamos a explorar el bosque, que si Ya, vamos pero. a comer Eso es aparte. chocolate. Te decía nomás que, tipo, igual y no, no hacía falta hablar demasiado conmigo en ese aspecto. Ah, no, pero es que a mí Eh, me gusta hablar con todo el mundo, sí, entonces. Pero sí es pero una cosa mía de persona, que me gusta hablar. Entonces, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con Reinaldo, tipo, creo que la idea es tratarla a todos los jugadores igual. Si el jugador de repente prefiere no hacer roleplay y decir simplemente, bueno, insulto al tabernero, hago tal cosa, no sé. Eventualmente capaz se suelte, pero tratarle igual a todos los jugadores y ya. hombre, Va, eso es evidente. Sí. este, bien. No los vamos a Entonces, tratar mal, ¿no? no, No, tratar a todos mal por igual, sí. Ahí, no, eso, eso es eso ya, eso está bien, eso está Ahí está acertado. bien, ahí está bien. Tiene que haber un Está bien. ecualizador No, equilibrante. no está mal si a todos los tratamos Sí, como basura. sí, sí. Ahí todo está bien. Ahí, ahí todo está bien ahí en lo todo malo. está bien. Claro. Madre mía. Bien. Entonces, bueno, sí, lo que comentaba Bla, si tú como jugador identificas que hay uno de tus compañeros que le cuesta más, no está de más que le eches una mano a tu GM y que pues trates de interactuar con ese jugador, trates de sacarle charla. Y creo que, bueno, no me extiendo mucho porque esto ya lo explicó Blan, pero sí es uno de los métodos yo creo que más eficientes, más efectivos que hay. Y curiosamente es el que no está en manos del DM directamente, sino esto ya es de los jugadores. Pero es como para caer en cuenta de eso. Si sabes que hay un jugador tímido, si lo lograste identificar, tal vez no te diste cuenta porque tú pues estás en tu papel, tú estás metido en tu cuestión, estás desactivado de tu modo GM, ok, perfecto. Pero si sí te percataste, pues no está de más que trates de sacarle un poco de conversaciones a ese personaje, a ese jugador, para que vaya soltándose, para que vaya agarrando confianza. Es una de las cosas más efectivas que he visto para este tipo de jugador. Entonces, bien, pasando al que ahora sería el tercer punto, está el oblígales a interactuar o morir.
Bueno, el morir, a lo mejor no tanto, bueno, depende del sadismo del GM, pero ok. Lo que se refiere a este punto es algo parecido al oblígales a hablar, solo que en esta ocasión es a interactuar, a actuar. Es tratar de colocar a ese jugador tímido en una situación en la que sea él el que tiene que resolver esa situación y que sus compañeros poco o nada le puedan ayudar. Yo que sé, un ejemplo. Iban caminando en la mazmorra y el jugador tímido pisó una baldosa y cayó hacia una habitación. El suelo se abrió, cayó hacia una habitación, se vuelve a cerrar el suelo, sus compañeros pues no pueden atravesar la piedra sólida. Lo cierto es que el jugador tímido ha caído hacia una habitación que es una trampa mortal, pero las típicas trampitas estas que tardan un mundo en matarte y que por algún extraño motivo se puede salir de ella haciendo, yo que sé, un pequeño puzzle o cualquier otra cosa. Es una situación en la que tus compañeros no te pueden ayudar, así que vas a tener que actuar, vas a tener que rolearme qué es lo que vas a hacer, qué vas a observar, qué vas a buscar, qué es lo que harás si no quieres morir en este lugar. Es tratar de obligarles a interactuar. Ya en este caso ya no es a rolear, sino tratar de obligarles a interactuar con el mundo, porque a veces no solo es que les cuesta rolear hablando, a veces que directamente les cuesta tomar iniciativa para hacer cosas, para que sus personajes hagan cosas. Entonces esto también es para ayudarlos a eso, tratar de ponerlos en situaciones donde sean ellos y solo ellos los que puedan resolver esa cuestión. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? Vale. Y por último pasaríamos al último punto que es el ¿qué harás tú? Bien. Cuando un grupo de jugadores se encuentra con una situación que deben resolver, por ejemplo, el grupo se ha infiltrado sigilosamente en una iglesia donde hay unos cultistas haciendo sus típicas cosas de cultistas y van a invocar un demonio muy poderoso que no podemos dejar que llegue al mundo porque se acaba y ya saben, lo típico. Bueno, los jugadores están allí, más o menos escondidos entre las sombras, en la iglesia, presenciando la cuestión y deben pues evitar que estos cultistas terminen su ritual o lo que estén haciendo. Entonces ahí es cuando el GM lo más común es que pregunte, bien, ¿qué harán o qué quieren hacer? Pero en plural, a todo el grupo. Y bueno, siempre está el que es más de la iniciativa y va a proponer algo, van a empezar a discutir más o menos qué es lo que puede hacer, etcétera, etcétera. Y es obvio que el jugador tímido no se mete en esta discusión o no va a tomar la iniciativa para proponer algo y no, se queda callado esperando a ver qué es lo que van a hacer sus compañeros para él seguir. Entonces aquí es donde tú como GM puedes cambiar un poquito la pregunta y ahora en vez de ser qué quieren hacer, ahora le vamos a preguntar de primero directamente a él, al jugador tímido. Bien, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo actúas en esta situación? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Sí, estamos dando un poquito de lado al resto de compañeros, pero conociendo que este jugador no actúa, no tiene mucho protagonismo durante la partida, darle un poquito de prioridad en algunos momentos para ver si se anima a interactuar tampoco nos va a hacer ningún mal. Entonces se trata de eso, de esta vez preguntarle directamente a ese jugador qué es lo que vas a hacer tú, buscando que él tome la iniciativa y por consecuencia el grupo pues o lo seguirá o hará otra cosa. Pero lo importante es que tome la iniciativa y se proponga hacer algo esta vez él, de primero, que trate de marcar el rumbo de qué es lo que van a hacer. De eso se trata el que harás tú, de cambiar es la pregunta típica del GM de plural a una pregunta individual. Y Entonces esas serían... dime. no, termina, ahora digo. Va. Entonces, bueno,
ya concluyendo, esos serían más o menos los 4 tips que bajo la experiencia que he tenido y lo que he podido jugar al rol, más o menos es lo que puedo recomendar para intentar manejar este tipo de jugadores que les cuesta rolear. Estos son los 4 consejos que como DM y como jugador, porque el último ya es como jugador, podemos implementar para tratar de no dejar morir a ese jugador tímido en la partida. Yo estaba pensando que este último punto se podría combinar con el anterior. Por ejemplo, que al preguntarle qué harás tú o cómo lo harías tú y tal, que sea también una situación que, por ejemplo, el personaje de ese jugador, por ejemplo, si ese personaje es un pícaro, por ejemplo, ¿no? Que para entrar en el sitio, pues tú le comentes, ¿y qué harás? Porque te parece que ahí hay una trampa, no sé qué tal y cual, ¿lo investigas o cómo lo harás? Porque de esta forma haces lo mismo que con la trampa, ¿no? Con la trampa de que lo pones en una habitación a solas y tiene que actuar sí o sí, pero además lo pones en el foco de la atención y como protagonista absoluto de esa escena o del inicio del combate o de esa escena. Lo que yo creo que eso repercute sobre todo en un jugador que es tímido en un subidón de autoestima porque se nota realizado, enfatiza el sentimiento del grupo, ¿no? Que es parte del grupo, parte esencial del grupo, que hay cosas que solo él puede hacer. Y creo que es muy importante que cada jugador, ¿no? Cada personaje de un grupo, hay algo que solo él o de manera muy específica puede hacer muy bien solo un personaje en concreto, ¿no? La especialidad. Porque de esa manera hace que todos se incluyan y que todos en un momento dado van a ser importantes, porque todas las habilidades del grupo van a ser importantes. No sé si me explico bien, pero vendría a ser que el jugador tímido, si le pones delante en la iniciativa y que su acción o que su habilidad, la habilidad de su personaje va a ser esencial y que ninguno más puede hacer eso, no solo le obligas a actuar, sino que le pones en la cabeza del grupo, aunque sea momentáneamente. Y eso también creo que funciona bastante bien. Muy interesante lo que comentas y me parece bastante bueno esa combinación de los 2 métodos. Me parece bastante bien y estaría muy de acuerdo contigo en que sería una forma muy efectiva de ayudar a un jugador tímido. Bien. ¿Alguna otra pregunta o alguien más quiere acotar algo más con respecto a lo que se ha hablado hasta ahora de los tips? Estamos de acuerdo que el tercer punto es el más fuerte, ¿verdad? El de qué harás, cómo lo harás. Ahí es donde está todo el subidón de endorfina en el rol. Cuando te dejan Claro, narrar la kill o justamente que te claro, recuerdan de porque te vos dan sos el libertad, protagonista de esta historia, tu grupo, porque te, obviamente. porque te dan libertad. Sí, Ese es el punto fuerte del rol. sí. Cuando tú puedes hacer algo con total libertad, yo creo que esa es la máxima expresión del rol. Porque, por ejemplo, en videojuegos son muy visuales y tal, pero el rol, la única manera que tiene de suplir esas carencias es en la libertad que da, en la libertad que genera. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, esto de la kill, ¿no? Que acabas de comentar, poder narrar tú mismo la kill o la acción que haces como tú quieras, es como poner a ese jugador, ya no es de jugador tímido, ¿no? Sino en general, ¿no? Pero es muy útil porque pone al jugador, aunque sea unos segundos como máster, ¿no? Y eso lo que hace ya es afianzar al jugador a la partida en sí, que se lo pase bien porque de alguna manera ya es como parte de la historia. Él mismo
está también contando la historia, ¿no? Es muy importante que los jugadores sientan que son parte de la historia y no un objeto decorativo que bueno, va sobre raíles y que haga lo que haga, pues el resultado será el mismo. Siempre está muy bien, ¿no? Que cuando el jugador hace alguna cosa, que ese jugador y que los otros noten que esas acciones, sea para bien o para mal, tienen unas consecuencias. Eso es lo que le da vida. Digo yo, ¿eh? Como nadie dice nada, digo, No, a ver, demasiada hot take fue tu opinión. No. Mal karma de Reddit vas a llevar por eso. el bárbaro táctico. Eso es otra. Puedes rolear cualquier clase como quieras. No Los hablemos del estereotipos incidente solo del son bárbaro eso. táctico, por favor. No hablemos de eso, Pero- por favor. Pero es cierto, los estereotipos son estereotipos. Un mago puede actuar como un bárbaro y un bárbaro No sé, puede o actuar como un sea, mago. Pero un pero mago no no puede continúes ser porque bárbaro. estás a punto de que te vetemos de la charla, ¿eh? Bien. Bueno, Walter, si puedes pasar a la última diapositiva. Bien. Y con eso hemos llegado al fin de esta charla. Muchas gracias a todos los que han participado y todos los que han asistido. Y de verdad que por lo menos yo estoy muy contento con la charla porque creo que se ha notado la participación de todos, que todos han tanto hecho preguntas como aportado sus puntos de vista, no solo de lo que se venía a hablar, sino que también terminamos hablando un poco así por encima de varios otros temas con cierta relación, pero que bueno, terminaron ampliando y complementando esta charla mucho más. Entonces, bueno, nada, solo agradecerles por haber asistido el día de hoy.